FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar primero con todo lo que son las reglamentaciones que tenemos con respecto a la inscripción, arancel diferenciado, norma de trabajos y convenios locales. Acá están viendo todas lo que tiene que presentar un profesional para poderse dar de alta en salud. El aval de la entidad primaria es la primera habilitación que hay. Si no hay aval de la entidad primaria, por supuesto, no se da el alta. Después todos los títulos de médico, fotocopia del documento, el certificado de ética del colegio, que, ojo, tiene validez 30 días para presentarse. La constancia de su situación impositiva, la constancia en el registro de prestadores, que no es optativo, no es obligatorio, y la planilla de designación de beneficiario para un futuro subsidio por fallecimiento. Y, por supuesto, firmar el contrato de adhesión establecido por FEMEBA. Pero todas estas documentación que presenta, previamente para poder dar el curso, tiene que dar el alta en el padrón de FEMEBA, tiene que hacer el curso Nociones Básicas FEMEBA, que es un curso que tiene una parte virtual, simple, breve, y una parte presencial. La parte virtual lo que hacen es ponerlo en contexto de la parte institucional y la parte de norma de trabajo, la parte de asesoría legal, responsabilidad civil, historia clínica. Y la parte presencial la hace el Instituto Lugares de la provincia, de acuerdo a cómo se van juntando los médicos que se van inscribiendo, y en ese momento le dan una charla sobre lo que es todo el tema de la autorización del sistema FOLDOC, que supongo ustedes en su gran mayoría lo utiliza, y también las normas que hay para trabajar, cómo se factura una prestación por acto médico, qué documentación tiene que presentar y todo lo demás. Eso es presencial. Pero para dar el alta, si hacen el curso virtual, se puede dar el alta en el padrón de FEMEBA, esperando que hagan el presencial en las fechas establecidas que se hacen por cronograma en tal lugar, en tal día, tal fecha. Hasta ese momento se puede dar una alta transitoria para que pueda empezar a trabajar. Siempre las altas van a ser a partir del 1 del mes siguiente, en la cual ustedes hacen una inscripción ahora, va a ser 1 de diciembre. Sobre todo para el caso de IOMA, que quede claro, no podemos dar una alta transitoria hoy de IOMA. Podemos dar una alta transitoria parcial y poder hacer retroactiva en alguno de los otros convenios, pero IOMA es siempre para adelante, nunca para atrás. Todos los médicos que se inscriben en FEMEBA para inscribirse, por supuesto, tienen que tener en una especialidad, tienen que tener el título de especialista reconocido por el colegio, universidades nacionales, certificado del ministerio, pero siempre y cuando esté homologado por el colegio médico. En ese caso nosotros sí lo tomamos. O contar con residencia completa, pública y privada reconocida por el Ministerio de Salud. El que no tenga título de especialista se puede inscribir transitoriamente haciendo un programa, el plan personal de aprendizaje, que si está haciendo una residencia puede obviarse de hacer el plan personal de aprendizaje siempre y cuando vaya presentando certificado que está haciendo la residencia. Y en ese caso lo único que puede hacer es lo que es medicina general consulta. No va a poder hacer otras prácticas. Y una vez que se acepta la inscripción en FEMEBA, se informa a la entidad primaria y el profesional ahí ingresa en el FOL2 y genera su usuario y clave, declara la aparatología y a su vez también los distintos consultorios. Y hay convenios como OPRERA y IOMA, la cual tiene que firmar una adhesión expresa para atender. Si no firma la adhesión, no está habilitado para trabajar por esos convenios. Cuando se inscriben los médicos nuevos, salvo SANCOR, el resto de los convenios está, hasta que tenga 10 años inscrito a FEMEBA, está obligado a atender todos los convenios. SANCOR no, porque se hizo una excepción y SANCOR tiene una adhesión expresa aparte para atender SANCOR, que puede ser un médico que se inscribe hoy y puede optar o no trabajar por SANCOR. Por lógica seguramente va a trabajar porque es uno de los mejores convenios que tenemos.
en cuanto al sentido de los valores que tiene y que utiliza el nomenclador de cirugía. Yo ayer escuché que hay cirujanos y hay traumatólogos. No sé si están usando la planilla quirúrgica que está habilitada en el sistema FOL2. Si no la están utilizando, fíjense que es algo ágil, depende exclusiva del médico la facturación de esa prestación quirúrgica. Simplemente la planilla quirúrgica la carga en el FOL2, lleva al círculo médico el protocolo y la copia del CUP donde se autoriza la internación, y con eso es suficiente para que quede facturada la prestación. No tiene que esperar que le lleven de la clínica la documentación y le quitan los bonos. Eso fíjense, porque eso es algo que se implementó, no se está utilizando. Por eso le decía, ayer escuché que hay cirujanos traumatólogos, que es importante porque depende exclusivamente, hacen una cirugía hoy, mañana llevan el protocolo y copia del CUC o CUAFI a la entidad primaria y automáticamente esa prestación queda facturada. Y el mes siguiente la cobra. Juntamente con la inscripción hay lo que tenemos implementado normas de trabajo. Por supuesto, como dice ahí Medicina General, lo único que puede hacer es consulta. No tiene habilitada ninguna otra prestación y no puede acceder al arancel diferenciado. En CEMEVA, cada uno de ustedes tiene un nomenclador asignado para cada obra social, de acuerdo a la especialidad que tiene y de acuerdo a la aparatología que tengan declarada. El sistema, cada una de las prestaciones, valida si ustedes están en condiciones o no de hacer la determinada práctica. Cada uno tiene un nomenclador, de acuerdo a cada convenio y que tenemos acordado con cada convenio. Y hay algunas situaciones que se le permite a determinados profesionales hacer prestaciones por razones sanitarias. Supongamos en Saligueló no hay quien hace ecografía. Entonces, si hay alguien que aporta conocimiento para hacer ecografía, aunque no tenga la especialidad de diagnóstico por imagen, se le permite hacer por razones sanitarias. Pero queda sujeto a que en algún momento aparezca alguien en diagnóstico por imagen, entonces esa habilitación transitoria, depende de los años que haya estado haciendo la habilitación transitoria, le permite seguir algún tiempo más, pero después se va a terminar dando de baja y va a quedar el profesional que cumple con la especialidad. Otro de los controles que tenemos dentro del sistema son de edad y de sexo. O sea, los clínicos pueden atender a partir de los 14 años y los pediatras hasta los 18 años, y pueden seguir atendiendo si hay algún afiliado que está atendiendo de capacidad diferente y que ya lo venía atendiendo, lo puede continuar atendiendo. Y los ginecólogos, el control de que no, obstetras que no atiendan a sexo masculino. Norma que tenemos, también tenemos para contemplar las especialidades que llamamos afines o compatibles. Afines son las que tienen relación directa con la prestación principal. Supongamos, como dice ahí, ginecología, obstetricia, alergia, inmunología, pediatría y neonatología, clínica médica, geriatría. Todas esas especialidades que son afines, en la cual está la norma, pueden tener las dos categorías siempre y cuando tengan título en las dos, y pueden llegar a tener categoría de arancel diferenciado en las dos. Distinto es la situación de las especialidades compatibles, que están íntimamente ligadas una con otra, pero en este caso, para que tenga dos especialidades que sean compatibles, como por ejemplo clínica médica, alergia, cardiología, cirugía cardiovascular, clínica médica, clínica pediátrica, en ese caso puede tener las dos especialidades, pero no puede tener arancel diferenciado. Para tener esas dos especialidades y brindar todas las prestaciones, supongamos lo más común, clínica médica y clínica pediátrica, si el clínico quiere atender niños, puede hacerlo, pero tiene que bajarse el arancel diferenciado. Está en categoría A, puede atender todo. Igual que el pediatra puede atender a mayores de 18 años, pero siempre y cuando esté en la categoría básica. También tenemos que se habilitan prácticas de apoyo a la especialidad. Son las que están directamente relacionadas con las especialidades, como las ecografías. Siempre y cuando aporte antecedentes, los ginecólogos pueden hacer ecografías
los oftalmólogos también pueden hacer ecografía oftalmológica y los urólogos también pueden hacer la ecografía de urología, siempre y cuando declaren que tengan antecedentes para hacer dichas prácticas. Y se habilita exclusivamente para sus pacientes, salvo el caso que se mencionó hoy, que sea por razones sanitarias. Si no, se habilita para sus pacientes y todas esas prestaciones que se pagan como accesorias, no se reconoce arancel diferenciado. El arancel diferenciado, todos los años se hace la apertura, entre julio, agosto, septiembre, hacemos una apertura para que se inscriban todos los profesionales en el arancel diferenciado o pasen de categoría B a categoría C. Por supuesto, tiene que tener todas las mismas situaciones que ya informamos que para presentarse tiene título de especialista y todo lo demás, porque si no tiene título de especialista no va a llegar al arancel diferenciado. Y uno de los temas importantes es que tiene que tener dedicación exclusiva a la especialidad y cumplir con las normas que establece FEMEVA, para lo cual hay toda una normativa de sumar puntajes. Si llega al puntaje de 85 puntos o 115 puntos, la categoría B o C puede llegar a tener el arancel diferenciado. ¿Hay algunas situaciones especiales? Sí. ¿Por qué? Porque hay especialidades básicas que nosotros, como mínimo para todas las obras sociales, tenemos que mantener un cupo, por lo menos un 20% en las especialidades básicas, clínica médica, clínica pediátrica, cardiología, ginecología y obstetricia, sí o sí. Neurólogo, no hay problema, todas esas especialidades, pero las básicas sí o sí tenemos que tener un porcentaje mínimo de un 20%. O sea que puede llegar al puntaje, pero llegado el momento se le dice no se otorga el arancel diferenciado por falta de cupo. Igual no son tantas estas situaciones que se dan, pero bueno, en algún caso se dan. En esta última inscripción que hicimos ahora durante el mes de octubre, se inscribieron alrededor de 200 profesionales para hacer la categoría y han quedado 4 o 5 casos en esta situación de cupo para analizarlos. Pero si no, se le otorga el arancel diferenciado. Y una de las... una cosita. Porque decía que, digamos, el tiempo o el periodo en el cual esto se abre es más o menos a mitad de año. Nosotros este año habrán visto que se abrió hace muy poco, pero esto se dio con motivo de que esa normativa de la que hablaba Jorge para ponderar los antecedentes académicos de los profesionales, hicimos alguna modificación. Por supuesto, esto analizado muy minuciosamente para no perder una rigurosidad académica y una exigencia académica a los fines de mantener una cartilla con la mejor calidad de profesionales, pero que además también teniendo en cuenta que tenemos instituciones que ponderan nuestros antecedentes, que dan determinado tipo de categorías, como es el colegio médico, en el caso del especialista jerarquizado y consultor, para que esto no quede tan a veces injustamente diferente entre la categoría que pueda tener en FEMEVA y la que pueda tener el colegio, entendiendo que además el colegio es una entidad de ley que reconoce títulos de especialista. Nosotros hicimos alguna modificación en esa normativa, acercándolo más a lo que también se establece en el colegio, ¿sí? Y, por ejemplo, aquellos que tenían el título especialista jerarquizado podían acceder a alguna categoría y lo mismo el consultor. Prácticamente en categoría B y el consultor entra en categoría C. Dentro de las modificaciones que hicimos este año, por ejemplo, le dimos algún puntaje más a la concurrencia, que por ahí considerábamos que quedaba muy lejos de la residencia y algunos hacen concurrencia con régimen de residente y darle 20 puntos, por ejemplo, con respecto a los 50 de residencia no era demasiado. 30 le dimos. Y le dimos 10 puntos más. Sí, se va a hacer, pero quiere para tener puntaje. Bueno, también sí se puede ver. Lo que también sucedió en esta nueva inscripción, algo que no venía sucediendo en las anteriores, que la inscripción, como bien dice la nota, va a tener la categoría que logra por el puntaje B o C, pero está sujeta, para IOMA, está sujeta a la
aceptación por parte de IOMA cuando le presentemos todas las altas y bajas que se den en las categorías de arancel diferenciado. ¿Por qué? Porque el contrato de IOMA nos exige una cantidad de profesionales en categoría A, B y C. En el A estamos bien, en la B estamos un poco por debajo de lo que exige IOMA, pero en la C estamos excedidos porque IOMA exige un 10% y nosotros hasta esta inscripción estábamos en un 30%. O sea que la categoría C, y si lograste llegar a la categoría C, se va a aplicar seguramente a partir del 1 de diciembre. Si la entidad mandó todos los papeles y está todo en norma, todos los que cumplan se van a habilitar el 1 de diciembre. Y el que le falta algún papel o puede llegar a completar porque llegó el puntaje y todo lo demás, lo puede mandar y se podrá hacer para adelante. Lo que no se habilita es una nueva inscripción. Aquel que ya lo mandó la inscripción y aporta documentación se puede mejorar. Pero la categoría C para IOMA, en este caso el tuyo, va a quedar sujeto a la aceptación por parte de IOMA. Mientras tanto vas a tener ahora categoría C para todo el resto de los convenios y categoría B para IOMA. Y bueno, y en esta nueva inscripción sacamos también el puntaje para acceder a categoría libre. No damos más alta de categoría libre. Tema de convenios locales y convenios centrales. O sea, en algún momento los convenios se hizo para que las entidades hicieran una declaración de los convenios locales que tenía y para ver cuáles se consideraban locales y cuáles eran centrales de FEMEVA. Supongamos alguna entidad por algún momento, porque hizo algún acuerdo con Banco Provincia, lo consideraba un convenio local. En realidad Banco Provincia está desde el inicio y es un convenio central. Entonces en esos casos se hacía un acta declarativa para ver cuáles eran los convenios locales y cuáles eran los convenios, o sea, que se llama con descentralización plena o descentralización parcial. Los que tienen descentralización parcial son aquellos convenios que bajo los mismos lineamientos que maneja FEMEVA de los convenios determinados, se facturan, lo que hacen es facturar a la obra social y cobrar en forma directa a la obra social, pero los aranceles son los mismos y las normas operativas son exactamente las mismas. Y los convenios con descentralización plena son los convenios que tienen ustedes locales como Choca o SECAG y algún otro convenio que en el acta declarativa de hicieron con FEMEVA, FEMEVA los tomó como que son convenios locales. No hay muchas entidades, o sea, la mitad de las entidades lo declararon, la otra mitad no lo declarara. Eso es a veces importante que lo declaren, ¿por qué? Porque si FEMEVA va mañana y quiere hacer un convenio con determinada obra social, lo que se fija es quiénes declararon eso como convenio local. Si lo declararon como convenio local, siguen teniendo la potestad de, si FEMEVA firma un convenio, de quedarse en el convenio de FEMEVA, ingresar al convenio FEMEVA o seguir con el convenio local. Ahora, si no lo tienen declarado, FEMEVA afirma que en Madariaga firma el convenio porque ese no está declarado en el acta declarativa de convenio. O sea que es importante para eso y también es importante, ¿por qué? Porque el acta declarativa de convenios, hay un fondo que gira FEMEVA a las entidades primarias, un fondo de apoyo a entidades primarias se llama, que se distribuyen 30 millones de pesos por mes, entre todas las entidades, no es por entidad, en la cual tiene distinta apertura, que son 5 millones de pesos que se distribuye proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de médicos. O sea que de acuerdo a la cantidad de médicos que tiene cada uno de ustedes, recibe alrededor de 500 pesos por afiliado. Pero los otros ítems son importantes, como por ejemplo el que tienen de 10 millones de pesos, que si tienen el acta firmada declarativa de convenios y a su vez giran los aportes que tienen que girar, porque por ejemplo, si ustedes tienen un convenio con descentralización parcial y cobran ustedes el convenio, tienen que aportar a FEMEVA el 3,5% de ese convenio. De los convenios locales tendrían que aportar el 1%, pero en todas las asambleas que se hacen todos los años de FEMEVA se acredita automáticamente el 1%. Es impasse de te debito y te acredito. No hay aporte de esa. Vuelve. Se hace como para el tema impositivo de que te debitamos 100 pesos y después te debitamos 99 y en el otro 101 para compensar eso, para que no queden importes iguales. Pero no hay
aporte el 1, pero sí el 3,5 lo tiene que aportar. Entonces, de eso, 10 millones de pesos serían alrededor de 90.000 pesos que cobraría la entidad primaria si tiene declarado el convenio local y si aporta el 2, el 3,5 de los convenios de descentralización parcial. Y el 1, pero el 1 es ida y vuelta. O sea, hasta a veces ni se hace. Le mando el débito y crédito y es un pase nada más. Y después hay 8 millones de pesos que se distribuyen entre las entidades primarias, que son alrededor de otros 70.000 pesos, si vienen a los encuentros de entidades primarias. O sea, o de los últimos 6, tiene que haber participado en 5 por lo menos de los últimos encuentros de entidades. Después hay 4 millones de pesos que se distribuyen entre las entidades que participan, en las reuniones de circunscripción. Pero tiene que haber hecho la circunscripción en los últimos 6 meses, reuniones, y por lo menos tiene que haber participado en la última, y de esos últimos 6 meses tiene que haber hecho 5 reuniones de circunscripción, por lo menos para esa distribución de esos 4 millones de pesos. Y los últimos 3 millones de pesos, que son los que menos tenemos acá, son todos aquellos que presentaron el balance de personalidad jurídica. Eso es lo que, el que lo presenta, la asesoría legal de FEMEVA nos informa y se acredita eso. Pero todos estos ítems le permite a las entidades primarias, sobre todo en la situación económica que están, tratar de poder recuperar entre todos estos alrededor de 230, 250.000 pesos por mes. Una situación que también para tener en cuenta, nosotros tenemos implementado el FOL 2 en 32 convenios que tenemos. El FOL 2 nosotros se lo ofertamos a todas las obras sociales. El tema es que después, por distintos motivos, ellos no lo aceptan, pero si no, nosotros estamos dispuestos a implementar el FOL 2 en el 100% de las actividades primarias que tenemos. Y, por ejemplo, uno de los últimos logros fue poder incorporar, por lo menos parcialmente, el convenio de Osprera en el FOL 2, cosa que nunca habíamos podido, siempre seguían con la boca de expendio. Y lo otro que siempre tratamos de incorporar en los convenios es el nomenclador de cirugía, que lo tenemos incorporado en 16 obras sociales, entre las cuales la más importante que tenemos incorporado en el nomenclador de cirugía es Sancor, Osprera, Luz y Fuerza, que es significativo, porque alguien ayer dijo que, por ejemplo, en Tandil pagaban 400.000 pesos un parto. Bueno, el nomenclador de cirugía de nosotros, que es por niveles, que llega hasta 9 niveles, porque el nivel 10 es por presupuesto, y la mayoría de las prácticas están en un nivel 5 y en un nivel 6, en las cuales tienen 25 unidades o 35 unidades. Y no tenemos ninguna de estas que yo nombré menos de 11.000 pesos el valor de la unidad. O sea que estamos hablando que en un parto como mínimo en Osprera está alrededor de 400.000 pesos, el básico. O sea, siempre tenemos la intención de incorporar el nomenclador de cirugía, pero bueno, también sirve para el tema de traumatología, porque están todas las prácticas. El nomenclador de cirugía de FEMEVA se hizo con la participación de las distintas asociaciones, lo que después no hubo acuerdo en cuanto al valor económico de la unidad, pero acá participaron la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación de Traumatólogos, la de otorrino, salvo la de ginecología, el resto participaron todos, y la de neuro, que vino una sola vez, se fue, pero todas participaron en el nomenclador de cirugía, que contempla la cantidad de apertura de códigos que, por ejemplo, tiene el famoso nomenclador NUM de traumatología. Pero bueno, cuesta incorporarnos en las obras sociales. El idioma lo habíamos puesto cuando nosotros manejábamos la cápita, lo habíamos podido incorporar dentro del convenio, pero bueno, al volver el convenio por acto médico, tuvimos que volver al nomenclador nacional. Que está hablando de algunas condiciones que nosotros ponemos en juego cada vez que negociamos con alguna obra social. Y no claudicamos en ese reclamo. Siempre pretendemos en cada negociación no solo mejorar o actualizar los valores, sino también mejorar las condiciones de trabajo con esa obra social. Porque habla de la incorporación al POL 2. Y nosotros tenemos lo que llamamos, y lo tenemos como horizonte, digamos, como objetivo, ojalá y en lo posible en un futuro, todas las obras sociales que
tenemos convenidas a través de la federación, que son alrededor de 120 convenios por acto médico, podamos lograr lo que nosotros llamamos un convenio con compromiso gremial. El convenio con compromiso gremial es aquel que reúne determinadas condiciones. Por ejemplo, obviamente, la principal, alcanzar algún valor considerado razonable para nuestro trabajo. La incorporación del nomenclador quirúrgico, o la incorporación del POL 2, la eliminación del papel para todo lo que se pueda transaccionar a través del POL 2, el pago a 20 días de presentada la facturación. Nosotros hablamos entre 15 y 20 días, depende de lo que estemos facturando. Obviamente lo que se transacciona a través del POL 2, uno lo puede pretender cobrar antes, y aquello que amerita traer un tipo de documentación anexa para la facturación, consideramos algunos días más, pero en promedio unos 20 días. Y nosotros tenemos hasta ahora un convenio, que es el de Sancor Salud, que es nuestro Gold Standard. ¿Sí? Es ese convenio que reúne prácticamente la mayoría de estas condiciones para que sea considerado un convenio con compromiso gremial, al punto tal que la adhesión del médico que ingrese a FENEVA con respecto a Sancor es individual. Si ustedes recuerdan por ahí, cuando les tocó elegir o ingresar a la federación, si bien la exigencia de los primeros 10 años es trabajar por todos los grupos de obras sociales, pero en este caso Sancor, hace un tiempo, quedó como un convenio solo para que el médico tenga el compromiso de adherir a ese convenio aceptando todas las condiciones. Porque una de las condiciones que tiene es el no cobro de un arancel adicional, considerando que lo que se viene acordando con la obra social, y lo van a ver después, es más o menos lo pretendido por todos nosotros cuando para nuestro trabajo, ¿sí? Obviamente cuando uno va a negociar, va con un 100% de pretensión. Pero bueno, hay otro que también negocia, ¿sí? Y bueno, alcanzar el 100% o venirse con el 100% de lo pretendido es un éxito total. Cuando a veces no pasa, que no es el 100% de lo que uno va a buscar, bueno, habrá que ver cuánto de esto consiguió para considerar que esa negociación ha sido buena o no ha sido buena. Si ustedes me preguntan, ¿estás conforme con todo lo negociado hasta el momento? Y yo les diría que sí. Les diría que sí, porque es lo mejor que se ha podido negociar en un contexto económico como el que hemos tenido. En esta presentación que yo les he traído, hago mención a algunas conclusiones para que ustedes tengan idea de cómo terminamos, por ejemplo, el año 2024. Porque el año 2024 tuvimos en un inicio meses con mucha inflación, con índices inflacionarios del 25% mensual, que si de repente no hacíamos una buena negociación en ese momento, después remontarlo durante el año iba a ser muy difícil. Y cuando uno va a negociar en un contexto inflacionario, tiene dos objetivos. Por un lado, como decía Alberto, la actualización del convenio, como sucede con los salarios. Cuando uno va a una paritaria, cuando algún gremio va a la paritaria, y a veces si ustedes ven lo que sucede en el país, lo que intenta es no perder frente a la inflación. Entonces consideramos que si nosotros compensamos lo que la inflación nos viene licuando, digamos que el valor está actualizado. Y todo aquello que le ganemos por encima de esa inflación es una recomposición del valor. Por supuesto, si la otra pregunta que ustedes me harían es, ¿estás conforme con los valores que nosotros tenemos como valores absolutos? No. Si la otra pregunta es, ¿considerás que lo alcanzado hasta ahora refleja nuestra responsabilidad, nuestro trabajo como médicos? Tampoco. Pero no claudicamos en eso y seguimos adelante para que en algún momento, a través de las negociaciones, podamos alcanzar esa recomposición que creo que todos nos merecemos y que es histórica, ¿sí? Por supuesto, tiene que acompañarnos el contexto económico. En una situación como la nuestra, con una economía que tiene una inflación, lo que vos puedas acordar, si la inflación fue del 100% en el año,
el valor que puedas acordar en enero se te hizo cero el 31 de diciembre, si no hubo una gestión en el medio. Por eso lo que van a ver al principio, las primeras diapositivas, es porcentajes, ¿sí? ¿Cuánto pudimos negociar? ¿Cuánto le pudimos ganar, digamos, en esa negociación para mantener actualizado el convenio? Y van a ver que en el año 2024, comparado con lo que fue el IPC, le ganamos algunos puntos, ¿sí? Y que no es un dato menor, porque cuando tenés que iniciar el año 2025, yo sí, digamos, uno podría, yo tomo en año calendario porque es lo más prolijo, digamos. Uno podría tomar desde noviembre de un año a noviembre del otro año, pero preferí, para que sea un poco como más claro, tomar año calendario, ¿sí? Bueno, pero además algo, el hecho de que nosotros tengamos una dinámica inflacionaria muy alta nos obligó durante el año 2024 a negociar mensualmente. Cuando sus colegas les pregunten qué hacía o qué hacía la federación cuando ve que su honorario se deteriora, bueno, la respuesta puede ser de que durante el año 2024, que por supuesto esto lleva un gran esfuerzo operativo, y yo siempre resalto el trabajo de Jorge y todo el equipo de la gerencia de convenios, porque hay que negociar 120 convenios mensualmente. Nosotros en algún momento lo planteamos en el consejo directivo y hasta no nos creían que podíamos ser capaces de negociar mensualmente, porque todo esto después lleva también un trabajo operativo. Hay que incorporarlo, hay que cambiar valores, hay que informarlo, y para después poder facturar. Y en el año 2024, como yo le decía, empezamos a negociar mensualmente y a modo de recordatorio, en enero del 2024 la inflación fue del 20,6%, en febrero fue del 13,2% y en marzo del 11%. Si no hacíamos una buena negociación frente a esos índices inflacionarios, después remontarlo iba a ser dificilísimo. Pero lo logramos. Las prepagas, como ustedes recuerdan, porque fue noticia en todos los medios, habían aumentado sus valores en un 40% para con el socio. Por supuesto, nosotros salimos atrás a decirle, bueno, si vos le aumentás el 40% a tus socios, nosotros también queremos el 40% de aumento para nuestros honorarios. Y, como les decía, de no resultar una buena negociación, iba a ser muy difícil después de poder remontar esos índices de precio al consumidor durante el año. El IPC del 2024 fue del 117,8%, ¿sí? Y yo he tomado, digamos, un grupo de obras sociales porque, a ver, yo les puedo hablarme copiño de Eclesiástica San Pedro. Van a ver que el valor de la consulta de Eclesiástica San Pedro es fantástico. Ahora, ¿cuántas capitas hay de Eclesiástica San Pedro en el pueblo? Uno, el cura del pueblo. O, ¿cuál es el valor de consulta de la mutual de motociclistas? ¿Cuántos hay en el pueblo? Dos. El teniente edad y Dani la muerte. Por eso se ponen esos nombres. Entonces, no es indicativo, no es relevante por ahí mirar los valores de Eclesiástica San Pedro, la mutual de motociclistas, Amsterdam Salud. Nosotros vamos y tratamos de, por supuesto, hacer hincapié en aquellas obras sociales que son, que tienen un volumen importante de facturación en toda la provincia. Obviamente la heterogeneidad que tiene la provincia hace que haya convenios que son muy prevalentes para determinada entidad y no tan prevalentes para otras. Si hablamos de ospreras, cuanto más nos acercamos a la capital federal, vemos que no hay tantos de osprera, pero cuando vamos hacia el interior, donde hay mucha gente y mucho campo, el convenio de osprera se hace importante. Pero obviamente, cuando vamos a negociar, el convenio es provincial y los índices son iguales para toda la provincia, ¿sí? Y tratamos de que sean lineales, es decir, para no afectar y no dejar atrás o no dejar relegada a ninguna especialidad, ¿sí? Por más que sea una práctica que no es tan prevalente o que no es tan habitual,
no importa, se lleva el mismo índice de aumento en la negociación con ese convenio. Pero además, si hay algún tipo de reclamo de una especialidad que considera que una determinada práctica quedó relegada o quedó retrasada en cuanto a su valor, lo vemos puntualmente en esa práctica. Es decir, hay mucho trabajo sobre los convenios y son 120 convenios. Durante el año 2024, en esa negociación y con esa dinámica inflacionaria, conseguimos que el 92% de esos 120 convenios superaran el IPC. ¿Sí? Es decir, no solo los actualizamos para que no queden licuados frente a la inflación, sino que algunos le ganamos algunos puntos. Y este es un listado para que ustedes puedan ver cuál fue el resultado final en el año 2024, comparado con el IPC. ¿Sí? Van a ver, por ejemplo, redondito, ¿no? Sancor Salud, un 165%, Federada Salud, 155%, Prevención, 166%, en Salud, 232%. ¿Por qué se alcanzan esos índices? Y bueno, porque si vemos que algunos históricamente vienen arrastrando un fuerte atraso, bueno, hacemos hincapié, lo reclamamos. Era el Vicor Salud, 166%, Luz y Fuerza, 150%, y OSFA, que como ustedes verán y seguramente es noticia en los medios, por ser una obra social que proviene de entes gubernamentales como son las Fuerzas Armadas. Por supuesto, cada vez que vamos a negociar, escuchamos y los ponen data. Claro, casi tenemos que poner tata nosotros, digamos, porque a veces son obras sociales que tienen deudas de más de 200.000 o más de, sí, 200 millones de pesos. Y que a veces tienen cortadas en determinada provincia, determinada prestación. Bueno, hacia esos lugares vamos, ponemos a disposición de esa obra social, como decía Jorge, las herramientas que nosotros tenemos a través del FOL2, que le sirvan a esa obra social para poder administrarse y financiarse mejor. Tuvimos durante el año 2024, aprovechamos una oportunidad que tenía que ver con algún cambio de gestión en Osprera para actualizarlo. Osprera históricamente era una obra social que nadie quería trabajar, porque los valores eran muy bajos y preferíamos que el paciente se vaya al hospital. Bueno, ahora no sabemos cómo hacer para recuperarlos de ese paciente que habitualmente se va a atender al hospital porque lo pudimos mejorar. Ustedes me preguntan, ¿pero son los valores ideales? ¿Son cercanos a los ideales? No, pero son mejores a los históricos para esa obra social. ANFA, ¿sí? 142%, CASA, 181%, y SIS, que es una gerenciadora que reúne algunas obras sociales, como por ejemplo ASILRA, ¿sí? La de supervisores de la industria metalúrgica, un 124%. Contamos los ganados, les cuento los perdidos. Durante el 2024, Banco Provincia, con un 117% de inflación, habíamos logrado un 109%, OSPIA de alimentación, un 99%, y OSPERIC, que es la que nosotros padecemos en nuestras entidades, porque son los que traen los aumentos de los empleados, un 103%, con lo cual, por supuesto, le reclamamos a OSPERIC y le dijimos que si quieren que nosotros les sigamos pagando a sus afiliados, necesitamos que nos trasladen sus incrementos paritarios. Y durante el año 2025, hasta ahora, esto es el 31 de octubre del 2025, con Banco Provincia llegamos a un 23,51, con OSPIA un 32,94, casi un 33, y el reclamo de OSPERIC, que surtió efecto, un 40%. ¿Sí? Ese IPC que ven arriba, porque esto ya es 2025, esto es al 31 de octubre del 2025. Ese IPC que ven ahí arriba tiene incorporado el anunciado por claro, fue el miércoles pasado a las 4 de la tarde. Yo esto lo estaba haciendo a las 2 de la tarde, puse TN y me quedé esperando el IPC de octubre para incorporar esto y poder comparar de cómo lo llevamos nosotros, porque esto lo que nos marca es cómo tenemos que seguir la negociación en estos 2 meses que quedan para el año. Por supuesto, la pretensión es seguir superando el IPC.
Este año hubo una característica que vieron que las paritarias de todos los trabajadores, y es de donde salen, digamos, los recursos de la obra social, muchos gremios cerraron por debajo de paritarias, por debajo del índice inflacionario. Y eso hizo que, eh, bueno, la negociación, a pesar de que los índices inflacionarios han sido más bajos este año, bueno, se viera un poco más dificultada para conseguir aumentos. Pero esto es lo que llevamos hasta ahora, hasta el 31 de octubre. 20% Sancor, 17 Fedrada, 19 Prevención, en Salud 15, Jerárquico Salud 16, y OSFA un 16%. Y con IOSFA tuvimos una reunión, fuimos a la sede central de IOSFA o a una de sus sedes, y bueno, realmente están es una obra social con mucha dificultad. ¿Por qué lo ven en otro color? Porque Federada Salud y OSFA en este año le aplicamos un bono moderador, ¿eh? Es una herramienta que nosotros tenemos en el momento de, bueno, se empantana la negociación, la obra social te dice, no, pero bueno, nosotros no podemos llegar a ese porcentaje pretendido. Bueno, muy bien. Obviamente la idea es acordarlo. Entonces, eh, establecemos lo que es el bono moderador, no es lo pretendido. Nosotros vamos con el objetivo de que el 100% de lo que va a pagar de una determinada prestación de una obra social sea dado por el financiador. ¿Por qué? Porque si bien lo que nosotros podemos cobrar en el consultorio es algo que nos queda al final del día, la verdad que calma las ansiedades y calma la angustia, pero no es lo mejor para la entidad primaria. Es un poco lo que hablábamos ayer. Todos sabemos que, y es un poco lo que anticipaba Sandro, si nosotros vamos camino a un sistema mixto, donde una parte lo va a pagar el financiador y una parte lo va a pagar el paciente, si nosotros desde la entidad no vamos a poder retener o no tomamos la decisión política de retener sobre el total, que se ve perjudicado a la entidad primaria. Lo que ustedes saben, por lo difícil que es reunir el dinero para la entidad primaria para todo lo que necesitamos. Y es lo mismo que pasa cuando vas en una paritaria. Siempre tratás de recomponer. Por eso yo hablaba de actualizar y tratar de ganar por encima, y por eso yo lo pongo como año calendario. Probablemente en algún momento del año, capaz que en la negociación venís comiendo detrás. Bueno, la idea es que en estos 2 meses que quedas, ojalá podamos lograr superar este índice y que si nosotros anualizamos nuestros ingresos, veremos que pudimos también recomponer. Eh, pero lo que pasa es que este año, a diferencia del 2024, con Jorge acordamos negociar trimestralmente. Si nosotros no pensamos en un porcentaje, pensando en ese IPC, y bueno, tratamos de llegar al fin de ese trimestre con ese porcentaje logrado. Venimos con una dinámica, con un ejercicio donde muchas obras sociales y algunas prepagas siguen negociando mensualmente. Decirlo de esa manera. Bueno, lo vamos tomando a cuenta de lo pretendido. Y a final del año veremos qué es lo que logramos y qué balance hacemos. Pronosticar en este país o tratar de saber cuál va a ser el IPC al final del año como medio arriesgado. Si no queremos quedarnos atados a un porcentaje. Porque después te pasa lo que pasó en octubre, donde tenías, por el tema de las elecciones, hizo que mucha gente tratara de dolarizarse, el dólar se fue a 1.500 y eso impactó en el IPC de octubre. Y bueno, si veníamos en algún momento del año, vinimos con un IPC por debajo de 2. Pero de repente hay determinadas situaciones económicas y políticas que hizo que ese IPC se viera por encima de 2. Entonces, ¿cómo saber, digamos, si incluso hasta en el mismo presupuesto que pueda mandar el gobierno para su aprobación, y vieron que tiene un IPC estimado, ¿será? ¿Se podrá cumplir? Bueno, ojalá en un futuro tengamos un país donde pueda ser más previsible y la negociación en ese caso sería mucho más sencilla, porque vamos a poder hablar
en una negociación de recomponer valores, este reclamo histórico que todos queremos hacer, en lugar de conformarnos con actualizar, ¿sí? Pero para esto, y ahí va el concepto importante que nos dio el contador Piccinetti ayer, y yo le dije, recuérdenlo para mañana, para que nosotros podamos lograr eso, como todas las obras sociales se nutren de los fondos que tiene cada asalariado, vamos a necesitar también que el asalariado también tenga una recomposición. Nosotros tenemos que pensar, más allá de lo que nosotros pretendemos y lo que queremos, es que estamos en un contexto. Por supuesto, uno quiere lograr el mejor convenio para que no tengamos sobresaltos, pero estamos dentro de un contexto. Y ustedes lo verán con la merma de los pacientes en su consultorio, como lo ve cualquier persona con sus clientes en un comercio y muchos rubros de los cuales podríamos estar hablando toda la mañana. Y acá empiezan algunos valores para que ustedes tengan en cuenta. Nosotros además, dentro de esos ítems que tenemos para considerar un convenio como un convenio con compromiso gremial, es también una pretensión que tenemos para que la consulta que de aquellas especialidades clínicas que no tienen práctica tengan alguna diferencia. Este es un reclamo principalmente de los pediatras, que nos dicen que la primera consulta pediátrica les dura 1 hora, que el invierno es mucho más por los chicos cebolla, digamos, que la mamá nunca termina de vestirlo y todo esto, y porque, bueno, hay que hacer puericultura, si bien no me acuerdo de la palabra, bueno, intentamos, digamos, que aquellas especialidades, tenemos un listado de especialidades que no tienen práctica, que puedan tener alguna diferenciación en ese valor de consulta. Ese es otro de los ítems que tenemos en cuenta cada vez que negociamos con una obra social. Y este es el valor que nosotros tenemos hoy al 31 de octubre, ¿sí? Iniciaremos seguramente durante noviembre y diciembre, ya que incluso quedamos con Sancor que este último tramo de negociación lo vamos a hacer en diciembre, pero bueno, valor de la consulta por ahora al 31 de octubre en Sancor, 20 o casi 21, 27 y 30, ¿sí? Osprera, yo le dije que Osprera era una obra social que históricamente tenía valores muy bajos, aquellos que ustedes son muy jóvenes, pero los que tienen más años saben que los valores de Osprera eran muy bajitos y que preferíamos que los pacientes se fueran por el hospital. Bueno, en un momento tuvimos una gran posibilidad de recomposición. Obviamente no son los valores ideales, pero estos son los valores actuales de Osprera. ¿Vos querés agregar? Sí, y logramos el nomenclador de cirugía que no es menor en Osprera. Pues yo les decía, no solo el valor, sino también condiciones. Entonces, si le podemos meter el FOL 2 y le podemos a ese convenio meter el nomenclador quirúrgico, es importante para nosotros. No solo dinero, sino condiciones de trabajo que lo mejor. Jerárquico Salud. Jerárquico Salud va camino a hacer un convenio con compromiso gremial si seguimos logrando algunos buenos valores. Hoy Jerárquico tiene una consulta básica de casi 21.000 pesos y una categorizada de 27.200 y moneda. ¿Sí? Lucifuerza era un convenio que durante muchos años fue capitado. Es una de las obras sociales que nos planteó un gran déficit de su obra social, de mucho dinero, y en un momento del año hizo el planteo de tener continuidad en el convenio, pero que ya no iba a ser capitado, sino que iba a ser por prestación. Y estos son los valores que tenemos actualmente. Exacto. Yo veo el precio final, sí, precio, valor final. Para nosotros, todo convenio es una fuente de trabajo para el médico. Y la verdad que hacemos el mayor de los esfuerzos para mantener el convenio. Y porque además también es importante para la entidad primaria. Yo creo que hoy por hoy, y quizás coincidan conmigo, ninguna entidad se puede dar el lujo de perder un convenio. Porque los números son muy finitos en la entidad y la verdad que
hacemos todo el esfuerzo, a veces no claudicando, pero renunciando a algunas pretensiones, claudicando no, nunca vamos a claudicar, pero renunciando a algunas pretensiones transitoriamente con tal de no perder el convenio. Federal de Salud es otra, 15.000 básica, casi 19.000 B y casi 21.000 C. Banco Provincia, que es el que le venimos corriendo de atrás, porque en el 2024 había quedado por debajo del IPC. Estos son los valores. Y pasamos a algunas prácticas, ¿sí? Porque como había un doctor ayer que decía que si bien lo que él hacía no era tan habitual, y por ahí quizás pensó que uno hace hincapié en lo ambulatorio, no es así. Nosotros cuando vamos a negociar, negociamos con la pretensión toda por igual para el convenio. Una colecistectomía, más de 1.200.000 pesos. Una rioplastía unilateral, 970.000 pesos. Un reemplazo total de cadera. Traté de ponerle diferentes especialidades para que lo pudieran ver. Un reemplazo total de cadera, casi 1.300.000. Esto suma gastos de aparatología y honorario. Y una cesárea, como hablábamos hoy, 642.000 pesos. Norberto, quizá valga la pena remarcar que los ejemplos que pusiste no son ejemplos así salteados o los mejores valores que existen, sino que son los de mayor facturación. Esos ejemplos que vos diste se llevan, exceptuando IOMA, se deben llevar más del 75% de la facturación. Entonces es interesante ese punto, ¿no? Remarcarlo. Sí. De hecho, esa fue la intención, es decir, ponerle un valor de una práctica que es habitual. Porque yo le podría poner algo que por ahí tiene un valor muy alto, pero que lo que es como tasa de uso es muy bajo. Los cirujanos saben que si hay algo que les da de comer es la vesícula y el apéndice. Y la hernia. Oprera, que es de lo que hablamos hoy y que nombramos. Una colecistectomía, más de 960.000 pesos, una mioplastía, 751.000, y un reemplazo total de cadera que supera el 1.000.000 de pesos. Y una cesárea, como hoy decía Sandro, nosotros no quisimos hacer comparaciones odiosas, porque como Sandro lo dijo ayer, el convenio de IOMA es un convenio que uno tiene que manejar individualmente, porque estamos hablando de un convenio que es vital para muchas entidades y como la historia lo demuestra, también es para cada uno de nosotros en el consultorio. Pero comparado, digamos, el valor de Oprera es un valor que ha mejorado mucho con respecto a otros. Herálbico Salud, una colecistectomía supera el 1.200.000, la hernioplastia el 1.000.000 de pesos, el reemplazo total de cadera también supera el 1.000.000 de pesos y una cesárea supera los 500.000 pesos. Fuerza, una colecistectomía arriba de los 700.000 pesos, más de 500.000 pesos la rioplastía unilateral y el reemplazo total de cadera supera los 753.000 pesos y una cesárea 376.000. Y por supuesto que todos estos números en algún momento aparecen en una lucecita roja y nos dice que a veces, digamos, puntualmente en esa práctica, y bueno, hacemos un reclamo puntual para mejorar.